la colaboración y la sinergia entre todos ustedes, entre todos los miembros de esta maravillosa comunidad. Esta tercera edición, que marca el 15º Encuentro Ley, en el fondo de nuestra historia simboliza la madurez y la vitalidad de la comunidad. El lema de este año, uniendo voces que moldean el futuro de la enseñanza del inglés, es una declaración de intenciones. Es un faro que guía su trabajo. En esta jornada, la FES Acatlán se convierte en el epicentro donde convergerá la innovación con las realidades locales de la enseñanza del inglés en México. Nosotros, la comunidad académica y profesional, somos el puente necesario para que las tendencias globales se anclen de manera significativa y efectiva en nuestras aulas. Voces que tienden puentes. Queremos que este sea un espacio donde las experiencias de los especialistas, sus proyectos y visiones se encuentren con el entusiasmo y las perspectivas frescas de nuestros estudiantes. La riqueza de este encuentro reside en la diversidad de voces y futuros que se van a forjar. Este no es un evento de consumo pasivo, es un foro para la construcción colectiva del conocimiento. Cada ponencia, cada debate es una pieza que fortalece nuestras redes profesionales y moldea el futuro de la enseñanza del inglés. Queridos asistentes, están aquí no solo para aprender, sino para inspirar y ser inspirados. Los invito a aprovechar cada momento, a cuestionar, a compartir generosamente su conocimiento y a forjar alianzas que trasciendan los días que van a tener estas conferencias. El desafío de la enseñanza del inglés es constante y es evolutivo. Nuestra respuesta debe ser igual dinámica, colaborativa y profundamente humana. Que esta tercera Annual Conference sea el catalizador para la próxima gran idea, la conexión que impulse su carrera y sobre todo un recordatorio del inmenso y vital valor que su labor en la educación hace por nuestro país. Con gran entusiasmo y con la certeza de que juntos moldearemos el futuro, pues yo declaro formalmente inaugurada esta tercera Ley Annual Conference. Que tengamos todos una fructífera e inspiradora conferencia. Enhorabuena a todos y les recuerdo que por todo esto que ustedes hacen y lo que van a construir en esta conferencia es que Acatlán es grande y Acatlán engrandece. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Agradecemos estas palabras de parte de la doctora Nancy Picasso. Y a continuación, recibimos a la doctora Xochitl Adriana Hernández Martínez, quien presentará la ponencia magistral que lleva como título De espectadores a protagonistas, ABP en la enseñanza de inglés. Es licenciada en enseñanza de inglés por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en educación con enfoque en nuevas tecnologías, doctora en educación, maestrante en enseñanza de inglés, cursó los diplomados en docencia universitaria, soft skills y habilidades directivas, planeación y aprendizaje de inglés como segunda lengua, tecnología y comunicación intercultural en la enseñanza de idiomas, e investigación e innovación educativa. Es profesora de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente en la FES Acatlán en las licenciaturas de Comunicación, Enseñanza de Inglés y la MEDEMS, en donde también es responsable de docencia del programa de inglés, miembro del Comité Académico de Exámenes para el proceso de acreditación de los docentes de inglés del Centro Nacional de Supervisión Externa por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, para el plan de estudios de la licenciatura en enseñanza de inglés. Le cedo la palabra a la doctora. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la presentación y por la bienvenida a nuestras autoridades. Aprovecho también pues para agradecer esta oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la presentación.
Muy bien, pues justo como comentaba Caleb, el título de esta presentación es de espectadores a protagonistas, ABP en la enseñanza de inglés, y me gustaría poder iniciar pues esta conversación con ustedes a partir de esta pregunta. Tengo un Mentimeter por si quieren si tienen la oportunidad de utilizar su dispositivo para escanear el código y entrar al cuestionario, o también, si les parece más sencillo, pueden comentar en el chat. Voy a tratar de estar abriendo las diferentes ventanas para poder escucharles. La pregunta que me gustaría utilizar como punto de partida para nuestra sesión de esta mañana es, ¿cuáles son estas habilidades que ustedes consideran son esenciales para que nuestros estudiantes, el alumnado, pueda desarrollar pues algunos conocimientos, habilidades para el éxito como estudiantes, es decir, en su vida académica, también como profesionales y sobre todo como seres humanos? Entonces, voy a dejar aquí unos segunditos el código para que puedan acceder y vamos a ver en unos minutos si tienen alguna idea que compartir. Voy a abrir el cuestionario en Mentimeter para ver si podemos observar algunas respuestas ya y poder discutirlas. Ok. Muy bien, podemos, ya no voy a presentar la página completa, podemos a lo mejor verlo así para no movernos tanto en las pantallas, pero bueno, podemos observar aquí que ustedes proponen, por ejemplo, las habilidades blandas, pensamiento crítico y a las habilidades para hablar en público. Vamos a ver si hay algo más que podamos eh, realizar. Critical thinking, ajá. Y recuerden que si de repente tenemos como alguna situación para entrar a al cuestionario, pueden también utilizar el chat. Ok, no me voy a detener muchísimo porque hay cosas que me gustaría poder, como poder discutir con ustedes con mayor tiempo, pero bueno, tenemos relaciones interpersonales, soft skills, critical thinking, habilidades blandas y pensamiento crítico. En este sentido, me gustaría regresar a la presentación y poder plantearles otra pregunta. Ya que hemos hablado de estas habilidades básicas esenciales para el éxito en los diversos ámbitos de la vida de nuestros estudiantes, me gustaría que pudiéramos reflexionar si nosotros estamos promoviendo el desarrollo de estas habilidades en nuestras clases, en nuestros cursos de lengua. Creo que es una reflexión que vale la pena hacer porque todos tenemos cierta conciencia de la importancia de poder dotarles de estos elementos básicos, pero a lo mejor también vale la pena empezar a cuestionarnos cómo podríamos lograrlo y pues cuáles serían los primeros pasos quizás para tomarnos esta labor, esta tarea importante de manera continua en nuestras clases. Les traigo algunos datos que me parecen interesantes y que justo refuerzan estas ideas que ustedes ya pudieron compartir con nosotros sobre estas habilidades básicas esenciales para el éxito en la vida en general. El INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, cada año publica un informe que se llama Compara Carreras 2024. De hecho, lo reviso con mis estudiantes de diseño curricular cada año en la ley. Y bueno, los resultados son muy interesantes. En general, pues podemos identificar el estado en el que se encuentra, por ejemplo, la educación superior, las necesidades, las preocupaciones, y también el INCO nos da casi siempre al final en sus conclusiones algunas recomendaciones para tomar en cuenta en el desarrollo de programas y también pues en algunos puntos en nuestra didáctica de enseñanza. En fin, en este estudio del 2024 pudimos observar en los resultados que el sistema educativo actual aún no logra formar el talento que el mercado laboral requiere. Según este informe, el 75% de las empresas enfrentan dificultades para encontrar personal que tenga un perfil adecuado para cubrir sus vacantes.
En este caso, podemos ver que entre los intereses justo del mercado laboral están, por supuesto, las habilidades técnicas y ahí también, pues, las tecnológicas, que son cada vez más demandadas, pero también en el estudio se destaca la urgencia de fortalecer las habilidades blandas, que es lo que comentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? La comunicación, colaboración, adaptabilidad, pensamiento crítico, elementos importantísimos como la resiliencia. A partir de estos hallazgos, pues podemos ver las evidencias de cómo estos modelos de enseñanza que en los que nosotros nos apoyamos, pues necesitan ser repensados y requieren de cambios profundos. Esto es también, por supuesto, relacionado con nuestras prácticas didácticas, ¿vale? Justamente como algunas de las alternativas para hacer estos cambios, para promover pues estas nuevas formas de enseñar y de aprender, encontramos las metodologías activas, que es el tema del que quisiera platicar con ustedes esta mañana. ¿Cuál sería el valor de incorporar las llamadas metodologías activas? ¿Por qué valdría la pena que nosotros hiciéramos estos esfuerzos para traerlas a nuestras aulas de lengua? Porque como decíamos, se requieren de cambios de raíz para que nuestros estudiantes puedan adquirir estos conocimientos, estas habilidades que les van a preparar para los retos y las demandas de un mundo que cambia a gran velocidad. En este sentido, me gustaría poder platicarles en particular sobre el ABP, el aprendizaje basado en problemas, y cómo este podría integrarse en nuestros salones de clase. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de tratar de integrar este tipo de prácticas y si es así, por favor que nos lo compartan en el chat para que en algún espacio podamos comentar un poco más cómo ha sido su experiencia, qué estrategias han utilizado, las bondades que han podido identificar y también, por supuesto, los retos, que creo que es un elemento que necesitamos considerar. Muy bien, me gustaría platicarles brevemente de cómo vamos a encontrar en los diferentes elementos del aprendizaje este cambio profundo del que hablábamos a través de las metodologías activas como el ABP. En este caso, podemos ver que el ABP va a romper con esta enseñanza tradicional que está basada en transmitir el conocimiento y el alumnado recibirlo de manera pasiva. Como podemos observar en esta información, las metodologías activas como el ABP buscan justamente esta transformación en la dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y me gustaría poder pues llamar su atención hacia la parte derecha, el extremo derecho, en donde vemos, por ejemplo, que, voy a mover mis ventanitas, que la situación de aprendizaje la presenta el docente, pero el alumnado va a empezar a hacer esta selección y generación del material de aprendizaje, por ejemplo. Aquí empezamos a ver algunos de los cambios de los roles, de las responsabilidades y de las dinámicas que tendríamos en un salón de clase. Por ejemplo, en cuanto a la secuencia de las acciones, para aprender, el alumnado va a participar activamente en la generación de esta secuencia. ¿En qué momento, por ejemplo, se trabaja con problemas y ejercicios? Lo vamos a hacer antes de presentar el material que se ha de aprender. En general, una clase de lengua es el docente llega, presenta la información, hacemos práctica y luego producimos en diferentes situaciones comunicativas. En este caso, nosotros vamos a presentar la situación, el problema, y a partir de ahí se va a generar todo el proceso de aprendizaje. Vemos entonces justo en este punto cómo el alumnado va a recibir esta responsabilidad, este papel activo, y el profesorado en este caso va a tener un rol sobre todo de tutor, en donde va a ser un papel directivo sobre todo y va a ser parte del grupo de aprendizaje. Y finalmente, en cuanto a la evaluación, por supuesto que también va a ser distinta. Generalmente estamos acostumbrados a que el docente determina las estrategias, diseña los instrumentos y, bueno, se aplican para tener un resultado. En este caso, la evaluación es distinta, puesto que el alumno también va a tener un papel activo sobre la evaluación, la reflexión de sus resultados y también, pues, sobre todo, su desempeño individual y como grupo de trabajo. Una vez que hemos determinado un poco estas diferencias, es decir, podemos identificar hacia dónde nos dirigimos al integrar el ABP a nuestras clases de lengua, me gustaría que pudiéramos entender un poco de dónde viene, porque eso nos va a dar pues, una idea muy clara de pues, cuál es su propósito y cómo éste puede orientarse, insisto, al aprendizaje de inglés.
El aprendizaje basado en problemas surgió a finales de la década de 1960. Esto fue parte de un esfuerzo por transformar la educación médica en la Universidad de Hamilton, en Canadá, en la Universidad de McMaster, en donde se buscaba romper justo con este modelo tradicional que estaba centrado en las clases magistrales y donde el docente pues asumía esta responsabilidad de preparar los contenidos, de presentarlos, seleccionar los materiales y luego evaluaba al alumnado. En contraste, esta propuesta que se diseñó buscaba un cambio en el proceso de aprendizaje, en donde pues se iniciaba todo a partir de una situación problemática que se iba a trabajar en pequeños grupos. Esto iba a ser sobre todo mediante el estudio autodirigido y bajo este enfoque el alumnado se iba a involucrar activamente en el proceso de aprendizaje colaborativo y esto todo iba a estar orientado a la resolución de un problema biomédico o clínico. Mientras que el docente iba a asumir este nuevo rol de tutor o de facilitador y los iba a acompañar en el proceso. De este modo, el alumnado entonces se convirtió en el principal responsable de seleccionar los materiales, de definir la secuencia de su aprendizaje, participaba en la evaluación y esto, por supuesto, que fortalecía su autonomía, pensamiento crítico y, pues, por supuesto, decíamos, esta responsabilidad en la construcción de su conocimiento. Hoy en día, más de 6 décadas después, el ABP se ha consolidado como una metodología ampliamente aceptada y aunque en sus inicios fue concebido para la educación superior y en el área médica, el ABP ya se ha extendido a otros niveles educativos y se ha incorporado a diferentes disciplinas como en ingeniería, química, física, geografía. Y bueno, en este caso, en el ámbito de la enseñanza de inglés como lengua extranjera, la adopción de ABP pues enfrentó algunos desafíos, sobre todo en sus etapas iniciales, principalmente porque nosotros sabemos que pues en nuestras aulas la lengua meta tiene una doble función, ¿no? En este caso es nuestra herramienta, nuestro medio, pero también es nuestro objetivo, ¿no? En lo que buscamos lograr o desarrollar en nuestros estudiantes. Fue más o menos a partir del cambio de siglo cuando empezó a haber mucho más investigación para profundizar en los estudios de ABP en la enseñanza de lenguas y se ha empezado también a explorar cómo esta metodología puede favorecer la comunicación auténtica, integración de habilidades y pues un aprendizaje significativo del idioma. Em, Me gustaría que pudiéramos explorar un poco cuáles son sus características. Ya nos damos una idea a partir de lo que hemos platicado en estos primeros minutos, pero vale la pena puntualizar en algunos elementos. El ABP se sustenta principalmente de teorías constructivistas que van a destacar que nuestro alumno necesita involucrarse en este proceso de indagación, en donde también intervenga en su entorno, donde construya por sí mismo su aprendizaje. Como hemos ya mencionado reiteradamente, entonces una dinámica que está centrada en el alumno, donde el estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje. Algo muy importante es justo este aprendizaje en grupos pequeños. Se fomenta el trabajo colaborativo, en donde nuestros estudiantes van a reunirse para discutir, para analizar y para buscar soluciones a un problema. Se dice que entonces los estudiantes aprenden de otros y con otros. El docente, entonces, ¿cuál es nuestro papel? Pues tenemos que tener una orientación más hacia ser un facilitador o un guía. No vamos a presentarnos al salón de clases a hacer una exposición de contenido, a dar las explicaciones, sino en realidad vamos a orientar el proceso de indagación y de reflexión que se dé durante todo este proceso. La orientación del currículo está en torno a problemas reales. En este caso, vamos a hablar de ello en unos momentos. Los problemas que planteamos tienen que estar diseñados con suficiente complejidad para que los estudiantes puedan realmente llevar a cabo estos procesos. Tienen que ser significativos y deben de promover una comprensión integrada de los contenidos, recordando que nuestros estudiantes también van a desarrollar habilidades de la lengua. Nuestros problemas entonces tienen que estimular y organizar el aprendizaje. El punto de partida, recordemos, es pues esta situación problemática y lo que van a hacer entonces es pues explorar conceptos, identificar necesidades de conocimiento, ya sea vocabulario o tal cual, pues algún tipo de información y van a tratar de conjuntar todo esto para la resolución del problema y esto, por supuesto, pues va a llevarnos a el desarrollo de habilidades, como ya mencionamos.
Un punto importante que creo que es a donde tenemos que voltear en este momento es que los estudiantes tienen que reconocer aquello que ya saben y aquello que necesitan aprender. Y al identificar esta necesidad, ellos van a verse pues obligados a buscar activamente la información que sea necesaria. Es decir, nosotros no les vamos a dar los datos, no les vamos a dar la solución, ni siquiera vamos a trazar necesariamente la ruta completa, sino que ellos tienen que explorar, indagar, discutir, analizar y así pues van a desarrollar autonomía. Que creo que esto es una habilidad esencial que aún podemos tratar de explotar más en nuestros salones de clase. Y finalmente, pues vale la pena hacer énfasis en el compromiso activo que se requiere del alumnado. Nosotros esperamos de ellos que se puedan involucrar de manera responsable en las diferentes interacciones, por supuesto con la resolución del problema, por ello el problema es muy importante, ellos se tienen que sentir motivados a buscar una solución y bueno, esperamos de ellos una participación activa y responsable durante todo este proceso. Como podemos observar a partir de estos elementos, pues podemos reconocer en el ABP esta necesidad de cambios profundos, tanto en los papeles que desarrollamos nosotros como docentes de lengua, como de nuestro alumnado. Y justo ahí es donde quisiera poder moverme. En esta diapositiva tengo algunos datos que me gustaría explorar y, bueno, poder enfatizar en alguno de ellos. Recordemos que las funciones del profesorado entonces van a ser distintas a las que tenemos en una clase de lengua tradicional. De hecho, la literatura especializada en ABP no usa el término profesor o docente, sino tutor. Lo habíamos mencionado ya anteriormente. Esto porque, pues, como tutores tenemos una responsabilidad o labores, sobre todo como guías en el proceso de aprendizaje del grupo. Entonces, en este caso podemos ver que como profesores de lengua en el ABP, nuestra función, nuestros roles como tutores van a ser, por ejemplo, estimular la búsqueda y la investigación, siempre mostrar entusiasmo y fomentar la creatividad. Debemos de ser tolerantes a las respuestas incorrectas, recordar que los estudiantes están en un proceso de indagación, de reflexión, de análisis, entonces, pues esto requiere tiempo y debemos de tener esta paciencia para que ellos puedan lograr pues una respuesta hacia nuestra problemática presentada. Tenemos que suministrar, por supuesto, también las bases de conocimiento, es decir, de repente si se espera de nosotros que les podamos facilitar algún texto, alguna información, por supuesto apoyo, para que pues ellos también puedan a partir de esta información llevar a cabo este análisis y la resolución del problema. Siempre alentarles a formular hipótesis, van a estar en este proceso durante todas nuestras sesiones y bueno, pues siempre impulsándoles a que analicen, a que razonen y por supuesto, como decíamos, en este caso, lo que nos importa no es tanto el resultado de un examen, sino todo el proceso que van a llevar a cabo, ¿no? Estas interacciones que van a tener, estas actividades que van a realizar son parte importante de lo que se va a considerar en su valoración o en su evaluación. Y bueno, aquí está un punto que creo que es importante, aplicar un estilo socrático, de modo que el aprendizaje se convierta en un proceso activo y constructivo. Entonces, nuestra labor es acompañarlos, guiarlos, orientarles, apoyarles, motivarlos todo el tiempo hasta que ellos lleguen a la conclusión de su proceso. Esto es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, podríamos pensar que a lo mejor al darle la responsabilidad, al darles pues la pauta a los estudiantes para tomar control, el docente tendría un papel menos, a lo mejor, no decir importante, pero a lo mejor inactivo. Pero como pueden ver, no es así. Si bien no estamos al frente, no estamos dirigiendo, no estamos entregando la información, estamos muy activos tras bambalinas, atrás, siempre apoyando y reforzando. Entonces, como decíamos, nuestros estudiantes van a tener pues actividades importantísimas a su cargo y ello va a requerir, por ejemplo, en primer lugar, que tengan esta disposición para trabajar de manera colaborativa, que creo que de repente
podemos ahí tener algunas objeciones. Los estudiantes pueden tener una preferencia por trabajar solos, pero en este caso, pues es nuestra labor justo apoyarles, pues asignando roles, retroalimentando, dando seguimiento, para que ellos también pues se sientan acompañados en este proceso que tienen con sus compañeros y compañeras. Ellos también tienen que mostrar tolerancia, sobre todo al enfrentarse a situaciones ambiguas, de incertidumbre, en donde desconocen cosas. En ocasiones dicen, es que pues no sé, o sea, realmente no sé cómo resolver esto, no se me ocurre nada. En este caso, pues tenemos que apoyarles y también darles a lo mejor algunas alternativas para que ellos puedan salir de esta incertidumbre en la que se van a encontrar a lo mejor en una primera instancia. Por supuesto, también conforme el alumnado empieza a trabajar con esta metodología, saben exactamente que es un momento nada más en el que no van a tener las respuestas, no van a tener la información y posteriormente, pues justo en su indagación van a encontrar lo que ellos requieren. Ellos al estar acostumbrados a esta situación se sienten más cómodos y de repente pues empiezan a perder estos temores y por supuesto pues podemos verlos mucho más seguros realizando las actividades. Y bueno, decíamos que justo lo que buscamos de ellos es desarrollar actividades que les permitan poder mejorar sus habilidades para la comunicación, para la investigación, la solución de problemas, el pensamiento crítico, también reflexivo y creativo. Y bueno, esta sensibilidad también por de repente problemáticas que sean de su interés e incluso pues sensibilidad hacia el trabajo con otros. Podemos ver desde aquí entonces cómo estamos abordando esta situación que veíamos en nuestras primeras diapositivas sobre pues el requerimiento para poder trabajar, desarrollar, mejorar estas habilidades blandas en el alumnado. Muy bien. Eh, Me gustaría poder platicar con ustedes sobre el problema, que creo que en muchas ocasiones, pues es como tutores, como docentes, nuestros primeros intentos al diseñar estas situaciones problemáticas, estos problemas, de repente no tenemos como tanta claridad hacia dónde llevar. De hecho, si ustedes leen un poquito sobre ABP en enseñanza de inglés, de repente nos encontramos en una confusión respecto, por ejemplo, a la diferencia entre problem-based y task-based, ¿no? Learning. Pero bueno, es muy claro la diferencia si vemos el problema, por ejemplo. El problema, como pudimos ver anteriormente, constituye un elemento que es importantísimo dentro del ABP, puesto que va a orientar este proceso de indagación. También, por supuesto, va a movilizar nuestros saberes previos y va a dar sentido al aprendizaje. Esto es, la construcción de esta situación, de este problema, exige que consideremos de manera muy cuidadosa diversos aspectos para que el problema sea pertinente, por ejemplo, que sea relevante y que tenga un potencial formativo, ¿no? Recordando que, pues, a partir de este es que va a desencadenarse todo el proceso, pues debemos de tener mucha atención en cómo lo diseñamos o qué proponemos. En general, si nosotros revisamos la literatura, vamos a encontrar pues algunos aspectos que son reiterados por los autores en cuanto a las características que debe de tener un problema. Por ejemplo, podemos hablar de que atrapa el interés del alumnado y lo motiva. Esto es importantísimo porque si los alumnos se sienten enganchados, si se sienten motivados por trabajar con la problemática, por supuesto que van a invertir tiempo, esfuerzo y pues todo lo que sea necesario para llegar a una solución o a la propuesta de una solución. Entonces aquí pues es importantísimo poder conocer justo qué les interesa, qué les mueve para poder tomar esas temáticas y traerlas al salón de clase. Aquí se sugiere, por ejemplo, realizar un cuestionario e incluso en nuestras prácticas diarias con ellos podemos reconocer pues aquellas temáticas, aquellos elementos que ellos, en los que ellos se interesan. Por otra parte, es importante también hacer un diseño que tenga un nivel de complejidad que sea adecuado. De repente, pues esto es difícil si tenemos un grupo con diversos niveles, con habilidades mixtas, pero siempre podemos apoyarnos justo del trabajo colaborativo para que ellos sin antes haber pues reconocido los logros, ¿no? O las fortalezas que se demostraron.
Y bueno, el último elemento es knowledge. En este punto se espera que el alumnado tenga ya una comprensión profunda del tema que acaban de trabajar, tanto en el aspecto del contenido, de la temática, como también en lo lingüístico, ¿no?